Ya tengo mi fórmula escrita, pulso intro y me aparece el resultado, exactamente el mismo que antes. Si ahora hago clic en esta celda, aquí veis que lo que hay escrito realmente es la fórmula de antes, ¿de acuerdo? Ahora me queda que rellenar el resto de celdas para obtener el resultado de la tabla de multiplicar. Voy a hacer lo mismo que he hecho para rellenar el resto, las otras celdas de la tabla de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, voy a poner el ratón sobre este cuadradito de la celda. Veis que cambia de forma cuando lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Hago clic y sin soltar arrastro hacia abajo hasta aquí, ¿de acuerdo? Pues fijaros, en esta celda tengo D6 por F6, en esta celda tengo D7 por F7. Si hacemos doble clic sobre una celda, ¿vale?, me aparece la fórmula que hay escrita y además me aparecen señaladas o marcadas las celdas que se utilizan para ese cálculo, de acuerdo, de 7 por F7. Fijaros, aquí me aparece D7 por F7, sin embargo aquí lo que yo he escrito era D5 por F5, de acuerdo. Al arrastrar la fórmula ha cambiado la fórmula de forma relativa a la posición que ocupa esta fórmula. Por esto, este tipo de fórmulas se llaman, de este tipo de expresiones se llaman relativas, porque al arrastrar esa fórmula la expresión va a ir cambiando según la posición que vaya ocupando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos D5 por F5, aquí tenemos D6 por F6, D7 por F7 y así hasta llegar a D14 por F14. Bien, ya hemos terminado esta parte del ejercicio. Ahora me piden que en la hoja 2 del mismo libro vuelva a copiar esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, pues por ejemplo la hoja entera, la copio. Habéis visto, si pincho en esta esquina se selecciona la hoja completa, ¿de acuerdo? Me voy a la hoja 2 y lo que voy a hacer ahora es pegar. Vale, como lo que tengo aquí lo voy a tener que cambiar, pues selecciono, le doy a suprimir, se borra. Y el rótulo de tabla a multiplicar también lo vamos a cambiar, va a estar alineado a la izquierda, así que cambio la alineación y aquí vamos a escribir tabla de multiplicar de un número en concreto, ¿vale? Ya sea la del 3, la del 4, la del 5, así que lo que voy a hacer va a ser dividir esta celda para poder utilizar lo que voy a hacer es volver a dividir esta celda para que este rango formado por estas 4 celdas lo pueda ahora dividir en dos. Por un lado voy a juntar estas 3 y voy a dejar esta para introducir un número. A ver, os lo enseño. Primero vuelvo a pinchar en combinar y centrar celdas, con lo que la combinación de las celdas desaparece, ¿de acuerdo? Antes tenía una única celda, ahora vuelvo a tener 4. Bueno, voy a seleccionar estas 3, estas 3, y ya tengo tabla de multiplicar en estas 3 celdas, y esta la vamos a dejar, voy a poner un borde también, la vamos a dejar para introducir un número, ¿de acuerdo? Si nos fijamos aquí, tendremos tabla de multiplicar del número tal. Esto en principio estará vacío, así que vamos a borrar el 3 que tenemos aquí. Tabla de multiplicar, falta escribir del número el que toque, ¿vale? Pues vamos a empezar, ¿por qué número? Por el 3. Bien, pues escribimos aquí el 3. No nos sale centrado, pues alineación centrada, vale. Ahora, ¿qué nos piden? Básicamente lo que nos piden es que hagamos lo mismo. Introduce una fórmula en la celda I5, calcula la multiplicación de las celdas D5 y G3. D5 y G3, el 3 este de aquí, ¿vale? Vamos a ver. Tengo que multiplicar este 1 por este 3 y el resultado tiene que ir aquí, ¿de acuerdo? Así que me voy a la celda donde aparece el resultado, aquí, escribo el símbolo igual y hago D5 por G3, ¿de acuerdo?
pulso intro y me aparece el resultado directamente, ¿vale? Bien, ahora lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho antes. Voy a intentar arrastrar esta fórmula para rellenar todos los cálculos, a ver qué ocurre. Pues pongo el ratón, pincho y arrastro. Fijaros, el único cálculo que ha salido bien es el que he escrito. ¿Por qué? A ver, si hago doble clic, aquí me sale D5 por G3. Hago doble clic aquí y lo que ha ocurrido es que la fórmula, al arrastrarla hacia abajo, ha cambiado, igual que pasaba en la hoja anterior. De G3 ha pasado a G4 y de D5 ha pasado a D6, y así con todas las demás. Han ido cambiando. Al arrastrar hacia abajo, las fórmulas también cambian hacia abajo, ¿de acuerdo? Así con todas. Luego, esta forma de trabajar de arrastrar la fórmula, que me venía también en la hoja 1, tal como están escritos los números aquí, que solo hay un 3, no los tengo todos escritos aquí, pues en esta hoja no me funciona tan bien, ¿de acuerdo? Es decir, dicho de otra manera, las fórmulas relativas, las expresiones relativas, en esta hoja no trabajan tan bien. Aquí lo que tendré que utilizar van a ser valores absolutos, ¿de acuerdo? Este es el resultado que yo tengo que obtener, ¿vale? Y desde luego no es lo que me salía. Vamos a ver qué podemos hacer para obtener este resultado. Me vengo aquí, de acuerdo. Si yo no quiero que al arrastrar una fórmula esta cambie, lo que tengo que hacer es introducir valores absolutos para esa fórmula. Por ejemplo, el 3 solo hay uno, o sea que me da igual que yo calcule 1 por 3 que 5 por 3, el 3 siempre va a estar en la celda G4, perdón, en la celda G3, ¿vale? Entonces yo no quiero que la celda G3 cambie nunca. Si yo no quiero que una celda G3 cambie nunca, lo que tengo que hacer es escribir esta celda, el nombre de esta celda, pero con el símbolo dólar delante del nombre de la columna o delante del nombre de la fila, del número de la fila, ¿de acuerdo? Si la columna tiene el símbolo dólar escrito delante, esa columna nunca cambiará cuando se arrastre esa fórmula. Y lo mismo con el número de la fila, si tiene el número dólar delante, nunca cambiará al arrastrarlo, ¿de acuerdo? Pulso intro y ahora arrastro. Como veis, ahora el resultado es correcto, ¿vale? Si hago doble clic en esta celda, pues tengo lo que había escrito de 5 por G3. Doble clic en esta, tengo D6 por G3. Aquí D7 por G3, como veis, el 3 siempre queda fijado en esta celda, en la G3. Estamos utilizando un valor absoluto para describir la celda G3. Sin embargo, ya os habéis dado cuenta de que la otra parte de la fórmula, la columna D, sigue cambiando de 5, de 6, de 7, ¿de acuerdo? Va cambiando el número de esta celda. ¿Por qué? Porque aquí no he escrito ningún dólar. En esta primera fórmula que he escrito no he escrito ningún dólar, por lo tanto al arrastrar va variando, ¿de acuerdo? Así que utilizando una referencia relativa y una referencia absoluta he conseguido hacer el ejercicio. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero esto en realidad no tiene ninguna utilidad, porque en la hoja 1 hemos hecho lo mismo, lo único que repetíamos el 3. Bien, resulta que si yo en vez de la tabla del 3 quiero calcular, como me piden, la del 27, ¿de acuerdo? Pues en la hoja 1, por ejemplo, tendría que borrar todos los 3's y volver a escribir el 27. Aquí solo hay 10, pero imaginaos que en vez de 10 pues hubieran 10.000 números, ¿vale? Sería un trabajo importante. Aquí me da igual que haya 10 números a calcular que haya 1.000.000. Me vengo aquí y escribo, a ver, tabla de multiplicar del número 7, pulso intro y ya tengo calculada
la tabla del 7. La del 27, que es la que me piden, pues 27, y ya la tengo calculada, ¿de acuerdo? Con solo cambiar un número. Como veis, las referencias absolutas y relativas sí que tienen alguna utilidad.